Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Hola, muy buenas tardes, noches para Jugo de Limón, aquí desde La Habana, Cuba, entrevistando a algunos de los más importantes participantes de este encuentro que recibe a personalidades, investigadores, académicos de más de 40 países. Estamos en esta ocasión con Orlenis Ortiz, comunicadora política, activista contra la desinformación. Ha recibido nada más ni nada menos que el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar del año 2022 y conoce bastante la Argentina porque tuvo que sufrir a nuestro país porque fue cronista del secuestro del avión venezolano Entrasur en Buenos Aires. Nacida en La Guaira, que muchos confunden con Caracas, donde está ubicado el aeropuerto famosísimo en el que hemos llegado muchos viniendo de distintos países. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Orlenis? Un gustito tenerte acá, obviamente charlando sobre temas que tienen que ver con la desinformación. Y ya paso ahí nomás directo a la primera pregunta. ¿Qué aspectos están abordando en Venezuela vinculado a a este tema tan terrible de la desinformación? Bueno, buenas tardes, saluditos a todos, gracias a ti por la ocasión de compartir este momentito. Ahí hay muchas cosas que, digamos, evaluar de lo que ya se ha venido haciendo, pero sobre todo de lo que falta por hacer. En Venezuela en particular, recientemente se han estado gestionando algunas cuestiones en el marco legislativo, en el marco también de las regulaciones que se espera que se hagan. Por ejemplo, sabes que en el caso de la plataforma X lo tenemos bloqueado por una decisión gubernamental, por todas estas disputas que se dieron meses atrás en el contexto de las elecciones presidenciales entre el dueño de esta plataforma, que sabemos las plataformas no son plazas públicas, ¿no?, sino empresas privadas. Y eso empezó a abrir un debate que en Venezuela no estaba tan abierto. El hecho de, vamos entonces a cuestionar quiénes son los propietarios de estas plataformas, cuáles son realmente sus objetivos de fondo y a meter, digamos, en el debate público que la conciencia de que esto realmente no es un espacio democrático, sino todo lo contrario. De hecho, es casi la antítesis de lo democrático, es una dictadura mediática en la que allí, todos hemos sido víctimas de la censura. Yo en particular, en X fue mi primera censura precisamente por allá por el 2017. En aquella época era muy común que se suspendieran un montón de cuentas en esa plataforma, que era y sigue siendo, a pesar del bloqueo en Venezuela, sigue siendo la plataforma que marca la pauta de, digamos, la tendencia política internacional, y a partir de ahí se nutren muchas de las otras plataformas. Entonces, cuentas oficiales, cuentas gubernamentales fueron arbitrariamente suspendidas sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de justificación además, y eso respondía siempre a coyunturas políticas específicas. Entonces, que ahorita se haya atrevido el gobierno bolivariano a bloquear una plataforma de tanta preponderancia, pues abrió un debate en Venezuela en lo positivo, porque se empezó a cuestionar esa supuesta libertad que se vende en las plataformas, y empezó también a dirigir la atención a la misma temática, pero en otras plataformas, como en el caso de Meta, anteriormente de Facebook, que sabemos allí comparte Mark Zuckerberg la propiedad, lo que es Instagram, WhatsApp y Facebook. Entonces, esa es la primera ganancia, digamos, que se entra en conciencia que no se está en un espacio democrático y abierto o público, sino que es una cuestión privada. Y luego, iniciativas que todavía no se han concretado, porque hay un montón de acciones simultáneas en el marco legislativo, y se han pausado estas discusiones en lo que es legislar sobre las redes sociales, pero ya hay iniciativas, ya hay proyectos de ley que se han estado discutiendo y más adelante esperamos que se avance al respecto. Contanos un poquito sobre eso, porque nos ayudaría a pensar en Argentina también o a imitar el término de las regulaciones o el control soberano de plataformas de debate público. Sí, ahí tenemos una particularidad, y es el hecho de que, como decimos nosotros allá, o algunas personas decimos allá, que en el caso de la revolución bolivariana propiamente, la revolución es nativa digital. O sea, nace justamente con este boom de la era del Internet, y actualmente, digamos, hay un vacío en función de eso, de lo nuevo que es, apenas tiene que poco más de 20 años, un cuarto de siglo, todo este sistema del Internet propiamente, y todo lo que hemos conocido más recientemente cada vez que salen más plataformas. Entonces, eso diagnostica
que hay un problema de vacíos legales en muchas formas, que no son solamente un espacio imaginario, porque al principio cuando esto explota, mucha gente le llamaba a todo lo que acontecía en el ámbito digital como una cuestión virtual, como que eso no existe, eso es imaginario, eso está allí, disociándolo de que tiene realmente un impacto en la realidad. O sea, un ejemplo básico, incluso apartándolo de la política para transversalizar un poco el entendimiento de esto, es el caso de la violencia digital. Y hay personas que han sido víctimas de algún tipo de acoso a través de las redes sociales o las plataformas digitales, y esto ha tenido consecuencias directas en su vida, al punto que hay una cantidad enorme a nivel internacional de personas que se han suicidado por las consecuencias que esto amerita en su salud mental y en todo eso. Entonces, esas cosas que muchas veces son censuradas, pero otras veces también son como pasadas por alto en función de que no se conoce, no se está formando al respecto, por ejemplo, cuáles son los derechos digitales, cuáles son los delitos en función de esos derechos, cuáles son los delitos digitales. Entonces hay toda una construcción que hay que hacer para poder abordar estos temas. Hay una que otras leyes que lo tocan. En el caso de Venezuela existe la ley contra el odio, que sale justamente inspirado en todo lo que ha sido esta dinámica súper de todo hate desde la polarización que existe en Venezuela en términos políticos, y empieza a cuestionarse el hecho de cómo influye en la sociedad en términos muy violentos concretamente, porque en redes sociales publican tu dirección, entonces van con una excusa política a quemar tu casa o mínimo a rayarla o a perseguirte. Entonces, bueno, esa dinámica la tenemos allí muy latente. Estamos en expectativas de que se cumplan más cosas al respecto, porque ahorita, por ejemplo, esta mañana acá en Cuba estaba viendo la televisión y estuve viendo un análisis que estaban haciendo en Cubavisión sobre este tema, y aquí hay ya 3 leyes específicamente dedicadas al ámbito de la comunicación social, de las redes sociales y de todo el ámbito de, ¿cómo se llama?, de los delitos que se cometen a través de esta plataforma. Queríamos preguntar a Orleni sobre qué hacen los periodistas para enfrentar esta pandemia de la desinformación. Bueno, en Venezuela en particular, esta lucha contra la desinformación no la ejercen solamente los periodistas, la ejerce cualquier compañero o compañera que están organizados en el territorio. Creo que ya escaló a un nivel muy superior el tema de la comunicación. Siempre repito, cada vez que tengo la oportunidad de hacer una intervención, que hay varias cosas allí, pero en principio debemos considerar o contemplar o internalizar a la comunicación como un asunto de seguridad nacional, no solamente como una sección aparte de la que hablan solamente los comunicadores. Pasa mucho, por ejemplo, que si hablamos del tema de mujeres, entonces ponemos solo a las mujeres en un salón a hablar de eso. Si vamos a hablar de temas de juventud, entonces ponemos solo a los jóvenes a hablar de juventud. Y si hablamos de comunicación, entonces ponemos solo a los que son periodistas o hacen algún rol en medios a hablar de este tema. Y la verdad es que esto es realmente transversal a absolutamente todo, y eso tiene que ser considerado con la ponderancia que tiene, la relevancia que tiene en función de seguridad y defensa de la nación. Ya por ahí, ese concepto, si se internaliza como sociedad, como pueblo, consciente además de su rol político en el país, y sobre todo en el caso venezolano, que bueno, están, digamos, las fuerzas revolucionarias en el poder, si eso se hace así, ya es un enorme ejercicio en defensa propia. Entonces, esa es como la primera parte, dimensionar la importancia que tiene la comunicación. Luego, independientemente de que haya, digamos, la penetración tecnológica, las condiciones con las que la gente pueda comunicar, digamos, en términos digitales, también hay una naturalidad de la comunicación, digamos, en el territorio, que nosotros lo demostramos mucho en aquel momento cuando el golpe contra Chávez en el 2002, ¿no? Lo que llaman el Radio Bemba. Y ahorita el presidente Nicolás Maduro ha hecho mucho ese énfasis, el tema de radios, redes, medios, paredes y Radio Bemba, ¿no? Toda esta combinación de todos los elementos posibles. Entonces, en función de esa conciencia, la gente ejerce la comunicación como una acción militante. Yo en mi caso particular, yo no soy periodista, yo no soy formada en periodismo, yo vengo a estudiar ingeniería y asumo la comunicación como mi aporte militante desde los últimos 10 años, precisamente en función de una necesidad defensiva de la verdad de nuestro país. O sea, tú te encuentras accidentalmente cualquier cosa en la calle donde si está participando algún elemento de derecha, fascista o cualquier cosa que esté queriendo decir lo que no es, lo que no está pasando, manchando y desinformando, entonces si tú estás ahí, ya eres fuente primaria, tienes un dispositivo o no lo tienes, igual tienes la potestad y la capacidad de poder informarlo de algún modo. Una cuestión rapidito que yo digo en los talleres que doy de vez en cuando es el hecho de que no necesitas obligatoriamente un dispositivo móvil o un acceso a internet o estas cosas para tú ser una fuente de una información. Tú puedes simplemente con tu memoria, que pasó mucho eso en aquel golpe mediático del 2002,
con tú identificar dónde está la persona, qué contextura tiene, si tiene o no tiene un tatuaje, cualquier cosa que le identifique, qué hora era, en qué posición estaba, todo eso es información valiosa para registrar un hecho importante que esté ocurriendo, y nosotros lo vivimos muchísimo con las mal llamadas guarimbas, esos episodios de terrorismo urbano o violencia política del año 2017. Entonces, ya la población en Venezuela está tan politizada de ambas secciones políticas, o de incluso gente que no quiere estar como activa en el ámbito político, también está politizada per se porque está pendiente de esos temas. Estas personas, más allá de dimensionarlo e internalizarlo como una acción militante, luego también demandan otras cosas, que es sobre todo la formación al respecto. Y la formación no pasa solamente por cómo utilizar el dispositivo, cómo utilizar alguna herramienta comunicacional, sino también en conocer como que el monstruo detrás, ¿no? Que está detrás de todas las plataformas digitales, que está detrás de todas las estrategias de comunicación, las inmensas campañas publicitarias que precisamente buscan dominar la mente de cada quien como territorio. Entonces, ya con todos esos elementos sobre la mesa, nosotros podemos ser bastante más efectivos. E insisto, no es una cuestión que le compete solamente a los periodistas. Yo creo que periodistas, comunicadores populares y pueblo en general ya están bastante conscientes de su rol y están bastante activos también asumiéndolo. Una última pregunta, vinculado a esto último, me parece súper interesante en términos de empoderar a los sectores populares como comunicadores potenciales de una verdad frente al fascismo, ¿no? ¿Qué talleres, decías recién que dabas algunos talleres, qué elementos o características, incluso para imitar nosotros en Argentina esa buena experiencia o esas buenas prácticas que vos estás haciendo en Venezuela? Contanos un poquito de esos talleres. Bueno, en principio es sobre la optimización del uso de redes sociales como herramienta política, concretamente, no solamente de manera genérica, que se puede encontrar por allí un taller que hace alguna gente sobre marketing político, marketing digital, y te hacen como una cuestión bastante generalizada, pero quien milita desde el territorio o desde incluso las coyunturas, que es como ese tema de los golpes de Estado, las movilizaciones populares, las mal llamadas guarimbas y todo esto, ya es otro tipo de fogueo, ya no es una cuestión necesariamente técnica. De hecho, eso no te lo enseñan en ninguna parte, eso lo tienes que vivir y aprender de lo que está pasando, y empiezas tú a recoger, yo en lo particular, que soy súper sistematizadora y metódica, incorporo eso en una ruta de acción para que se pueda replicar esa misma acción efectiva y, bueno, poder hacer, por ejemplo, una cobertura eficiente. Entonces, allí siempre es también dimensionar en el ámbito de los talleres, no solo esa visual, sino también enfocarlo desde el punto de vista geopolítico, permanentemente geopolítico. O sea, una visión donde siempre debes tener en un ojo un microscopio y en el otro ojo un telescopio. Y siempre buscar mirar la cuestión desde arriba, que tú no eres un punto aislado, que ningún país es solamente ese país, que todo forma parte de algo más grande. Y cuando las personas empiezan a entender eso, empiezan a comportarse distinto, no solamente como actores comunicacionales, sino incluso hasta como consumidores digamos, o como usuarios. Entonces ya empiezan a verlo diferente, empiezan a buscar... Como protagonistas. Sí, y empiezan a defenderse de la mentira, que es lo que estamos tratando de que la mayor cantidad de personas puedan hacer. Y eso siempre tiene que ir, en mi caso muy particular, ligado con el internacionalismo militante, con la solidaridad internacional y con dimensionarlo eso siempre desde el punto de vista internacional. Eso no tiene ningún tipo de dudas en que debe ser de ese modo. Bueno, muchísimas gracias, Orlenis. La verdad que un lujo escucharte. Tenemos que aprender más de compañeros y compañeras que laburen, que trabajen estos temas como vos. Así que, bueno, creo que va a dar algunas ideas en Argentina para que algunos podamos, muchos de nosotros, seguir pensando en estos temas y activando, obviamente, con una visión emancipatoria y no básicamente neutral o técnica. Muchísimas gracias. Hay una estrategia final que no falla, y esa sí la tenemos que internalizar todos a nivel regional y mundial si es posible, y es la unidad. Y yo creo que la unidad es clave de la estabilidad política y el avance que se tiene en términos sociales en Venezuela. Muchísimas gracias, Orlenis. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, un placer. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Estudia inglés en el CUI con la mejor calidad académica. Cursos de 2, 3 y 4 meses